Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 46 de Ezequiel. Pongamos atención, abramos nuestro entendimiento para entender este mensaje de Dios, que a través de las lecturas Él nos trae cada día. Voy a comenzar en este momento y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice Yahvé: la puerta del patio interior, que da al oriente, permanecerá cerrada durante los 6 días laborales. Se la abrirá el día sábado y también el día de la luna nueva. El príncipe llegará hasta allí desde el exterior por el vestíbulo de la puerta y se quedará cerca del montante de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán entonces su holocausto y su sacrificio pacífico. Luego se postrará en el dintel de la puerta y se retirará. La puerta no se volverá a cerrar hasta la tarde. Con ocasión de los sábados y de las lunas nuevas, el pueblo se postrará ante Yahvé a la entrada de la puerta. El día sábado, el príncipe presentará en holocausto a Yahvé 6 corderos y un carnero sin defecto. Presentará como ofrenda una medida de harina por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un sexto de medida de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo, 6 corderos y un carnero sin defecto. Junto con el novillo ofrecerá harina, una medida por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un sexto de medida de aceite. Cuando el príncipe entre, pasará por el vestíbulo de la puerta y se devolverá por el mismo camino. Cuando el pueblo del país comparezca ante Yahvé con ocasión de las fiestas, el que venga por la puerta norte para postrarse, saldrá por la puerta sur. El que venga por la puerta sur, saldrá por la puerta norte. No se devolverá por la puerta por donde se entró, sino que saldrá por el lado contrario. El príncipe entrará con sus súbditos y saldrá cuando éstos salgan. Con ocasión de las fiestas de las solemnidades, el príncipe ofrecerá por el novillo una medida de harina, otra por el carnero y lo que quiera por los corderos. Cuando el príncipe presente a Yahvé su ofrenda voluntaria, el holocausto o el sacrificio pacífico, se abrirá la puerta del este. Presentará su holocausto y su sacrificio pacífico, como lo hace el día sábado. Luego se retirará y cerrará la puerta apenas salga. Cada día ofrecerás en holocausto a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto. Lo presentarás cada mañana. Cada mañana igualmente presentarás a Yahvé una ofrenda, un sexto de medida de harina y un 12º de medida de aceite para amasar la harina. Es una regla perpetua. Cada mañana se presentará el holocausto perpetuo, un cordero, junto con la harina y el aceite. Esto dice Yahvé: si el príncipe hace un regalo a uno de sus hijos, ese regalo será parte de la herencia de sus hijos, será su propiedad de generación en generación. Pero si regala algo de la herencia a uno de sus servidores, ese regalo permanecerá a su servidor hasta el año de la liberación, después de lo cual volverá al príncipe. Solo los hijos conservarán la herencia. Con esto, no tomará nada de la herencia del pueblo, no le quitará lo que le pertenece, sino que de sus propios bienes dará una herencia a sus hijos. Así mi pueblo no será despojado de sus herencias. El hombre me llevó por la entrada ubicada al lado del pórtico a las piezas santas reservadas a los sacerdotes, las que están al norte. Allí, en el extremo este, había un espacio. Me dijo: en este lugar, los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios de reparación. Allí también cocerán las ofrendas de harina. No tendrán que llevarlas al patio exterior, para que las cosas santas no entren así en contacto con el pueblo. Me llevó enseguida al patio exterior e hizo que pasara cerca de las 4 esquinas del patio. En cada esquina había un pequeño patio, o sea, 4 patios pequeños de 40 codos de largo por 30 de ancho. Los 4 tenían las mismas dimensiones. Estaban rodeados de un muro y al pie de ese muro se habían construido fogones. Me dijo: en estos fogones, los servidores de la casa quemarán la carne de los sacrificios por el pueblo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mis hermanos, todos estos reglamentos de Dios hacia su pueblo era por su bien y era para que ellos tuvieran bienestar y no hicieran todo lo contrario de lo que Dios les había impuesto, ¿verdad? En este caso, como cuando, por ejemplo, les dice el Señor que entren al templo para llevar sus sacrificios y los sacerdotes lleven a cabo su trabajo al ofrecer todos esos corderos, el aceite y harina por los pecados del príncipe y también por los pecados del pueblo. Nada más que hay una muy pequeña diferencia. El príncipe sí puede estar por un lado por el cual él sí puede entrar y el pueblo no. Y esto porque el príncipe tiene favoritismo hacia el Señor. Y no es porque tenga favoritismo, sino que él mismo se los escoge. En este caso recordemos a los reyes, como por ejemplo el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón. Todos ellos hicieron el bien, llevaron a cabo lo que el Señor les pedía y el Señor los había escogido para ello. Entonces, de esto se trata, mis hermanos. Los príncipes vienen siendo los herederos de los reyes, como por ejemplo, ¿verdad?, el rey Salomón. Recordemos que David le dejó su herencia a Salomón. Entonces, este Salomón venía siendo el príncipe, el cual sería rey después de él. Y lo que Dios manda al pueblo es que lo que ellos heredan a sus hijos desde un principio, o sea, como cuando les dan un regalo, ese regalo ya permanecerá para siempre, será de ese hijo, no será quitado. Y todo lo contrario hacia los servidores de ellos. Los servidores, si a ellos se les hacía un regalo, a este sí se le podía quitar ya cuando éste cumpliera el tiempo de estar sirviéndole a su amo. Son reglas, mis hermanos, que Dios les impuso para que no fueran a caer, para que no fueran a despojar, cosa que sí se llevó a cabo después. Ya cuando el Señor los dejó a su suerte por un tiempo, ellos comenzaron a pensar que Dios ya los había abandonado por mucho tiempo, pero Dios nunca los abandonó. Lo que pasó, mis hermanos, en este caso, que la gente de Israel comenzó a llevar sacrificios a otros dioses. Entonces Dios los abandonó, los dejó por un tiempo y sintieron que Dios ya los había dejado para siempre. Pero no era así, mis hermanos. Dios siempre les puso sus reglas y les mandó decir con los profetas que no fueran a dejarlo ni un solo instante, ni fueran a dejar de llevar sus ofrendas ante Dios. En aquel tiempo era el sábado, el día que Dios les había impuesto a este pueblo para que ellos llevaran sus ofrendas. Era el sábado. Ellos tenían que llevar sus ofrendas, lo que a ellos se les requería, por ejemplo, corderos, chivos o toros. Esto era lo que se le llevaba a Dios, pero también aparte tenían que llevar harina y aceite amasada para el sacrificio. Y esto lo llevaba a cabo el sacerdote solamente. Ellos no podían meterse junto con los sacerdotes, sino que ellos llevaban el sacrificio y este lo llevaba a cabo solamente el sacerdote, porque Dios había mandado que así sería. Hermanos, y así, cuando ellos llevaban sus ofrendas ante Dios, nunca Dios dejó de bendecirlos. Siempre estuvo con ellos, siempre les dio suficiente. Nunca les faltó nada en su ganado. Las cosechas les iba muy bien. Entonces, por eso Dios les dice que no fueran a despojar, que si los príncipes, siendo príncipes, no fueran a despojar a su pueblo, no lo fueran a dejar sin nada. Reglas muy estrictas, mis hermanos, para que también nosotros hoy en la actualidad, ¿verdad?, cuando recibimos un regalo, hay veces que la persona que te hizo ese regalo lo quiere para atrás. Y entonces, pues eso no puede ser, porque si ya te lo hizo, y ya te lo hizo inclusive hasta con papeles, con escrituras y todo, y aún así te lo quiere quitar, pues eso no está bien, porque son reglas que se impusieron no en este tiempo, sino desde en aquel tiempo, hermanos. Los reglamentos de Dios, Dios mismo puso gobernantes para que pusieran leyes para el pueblo y el pueblo llevara a cabo esas leyes que no se deben de romper, nada más porque al hombre se le ocurre. Todo tiene que ser, mis hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, y si no lo llevamos a cabo, a nosotros nos va a ir muy mal. Es importantísimo que lo que hagamos, lo hagamos siempre en el nombre del Señor y le pidamos a Él que nos siga ayudando, que nos siga transformando a ser diferentes personas. En aquel tiempo nuestro Dios
Ya cuando él se había enfadado de tantos sacrificios que llevaban ante él, pues él hubo un tiempo que ya tanto sacrificio ya no le agradaba. Dios le pide al pueblo que ya no lleven tanto sacrificio ante él, que rompan su corazón, que su corazón sea de carne y no de piedra. Un corazón tan duro que tenía este pueblo, que ya nada más caía en cualquier pecado y ya llevan sus corderos, sus chivos y sus toros para que el Señor los perdonara. Por eso tuvo que haber un cambio con nuestro Señor Jesús. Cuando Él vino para ser el único cordero que sería llevado al matadero por tus pecados y los míos. ¿Se imaginan que todavía tuviéramos que llevar ante el templo, ante el Señor, los toros, los chivos y los corderos? ¿Cómo creen ustedes de dónde sacaríamos tanto animal? ¿Verdad, mis hermanos? Para poder llevar a Dios todos nuestros presentes y así fuéramos liberados de nuestros pecados. ¿Se imaginan cuánto animalero no sería matado nada más por nuestras culpas? No, qué bueno que el Señor, ¿verdad?, hizo lo que hizo, y nuestro Señor Jesús siempre estuvo de acuerdo en que Él sería ese cordero que fue y murió por ti y por mí, para que no sigamos cayendo en el pecado, y seguimos cayendo aún así, mis hermanos. Aún así seguimos ofendiendo a nuestro Señor, aún así el Señor nos quiere perdonar, pero no nos dejamos. Queremos seguir siendo igual de pecadores, y entonces pues no se va a poder, mis hermanos, porque Dios quiere que cambiemos, que nuestro corazón sea de carne y no de piedra. Ablandemos nuestros corazones pues ante Dios y llevemos también nuestros presentes ante Él para agradarle, ¿verdad? Agradarle llevándolos de todo corazón, sin que nada ni nadie nos force ni nos diga lo que tenemos que hacer, sino solamente Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.